Estamos en el capítulo 15, en un capítulo que abarca la resurrección, porque en toda la carnalidad y la mentira que se presentaba en la iglesia de Corinto, una cosa era que habían unos mentirosos que habían llegado diciendo que la resurrección ya se había ocurrido o que no había resurrección. Habían varios ataques al evangelio. Hermanos, cada nuevo evangelio ataca la persona o la obra de Cristo. No hay otro. Toda secta falsa tiene doctrinas que son contrarias a la persona de Cristo o a su obra. Van a decir que Cristo no es Dios. O van a decir que Cristo era hombre solamente, o que era Dios solamente, o que era un ser creado, o era un ángel, hermano de Lucifer, como dicen los mormones. Y cosas semejantes van a decir. Van a decir que Cristo realmente no murió, o que murió y parecía morir, pero en la tumba, en la humedad y el frío de la tumba, no estaba muerto, pero no resucitó, pero fue resucitado, se dice, o sea que recuperó sus fuerzas ahí. Y toda clase de mentira van a decir. ¿Por qué? Porque si eres el enemigo y sabes que el evangelio es el poder para salvación a todo aquel que cree, va a querer cambiar ese mensaje para que no tenga poder. Y hermanos, si agregamos al evangelio o quitamos del evangelio, ya es otro mensaje y ya no tiene poder para salvación. Entonces nosotros debemos ser claros. Si otros no son claros, está bien, pero nosotros tenemos que ser claros. O sea que es mi responsabilidad de ser claro con el evangelio. Y hay muchos que menosprecian la idea de ser específicos y claros con el evangelio. Y yo me rasco la cabeza tratando de entender por qué. ¿Por qué? Nunca lo haríamos con ninguna otra responsabilidad en el mundo. La policía tiene que obedecer las leyes tal como son escritos. Y si comienzan a inventar o cambiar, lo van a hallar algún día, lo van a enjuiciar al policía. O va a arrestar a alguien, va a llevarlo al corte y el juez va a descubrir que el policía no sabía la ley y le va a enjuiciar al mismo policía o le va a meter en problemas. Nosotros todos tenemos que mostrar perfección en nuestros trabajos en el mundo. Si tenemos cualquier trabajo, no vamos a vender productos si no los hacemos bien. ¿Y nosotros qué somos? Según segundo a Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21 dice lo siguiente. Segundo a Corintios 5, 20 y 21, por favor. 5, perdón. Sí, capítulo 5, versículo 20 y 21. Primera Corintios, ¿no? Segundo a Corintios. Ya. Segundo a Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Un embajador, ¿qué hace? Bueno, va a otro país, vive en otro país, pero representa todos los días de su vida en el otro país a su país natal, al país que le mandó. Entonces, un embajador tiene que ser experto, tiene que ser correcto en lo que hace. Gracias. Muy bien. Entonces, si un embajador comienza a hacer las cosas de otra forma, va a quedar mal, ¿verdad? Su país lo va a mandar, va a reemplazarlo. Y nosotros que manejamos el mensaje más importante del mundo, debemos pues manejarlo cuidadosamente, con más cuidado que con cualquier otro, ¿cómo le digo? Cualquier otra responsabilidad o trabajo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser perfectos y correctos con lo que estamos haciendo. Como he dicho en algunas ocasiones en el pasado, y quizás me voy a repetir aquí, pero si algunos de ustedes de repente salen con un tumor en el cerebro, van a tener que tenerlo operado, ¿verdad? Especialmente si es algún cáncer, ¿verdad? Y para operar tu cabeza, pues, en el cerebro, van a querer ir a un buen médico, incluso el mejor médico que pueden conseguir, ¿verdad? ¿Es cierto? Así somos, ¿verdad? Vamos a buscar el mejor médico posible, especialmente si tenemos que tener cirugía. Vamos a buscar un cirujano que hace el trabajo muy bien. Pero hermanos, les voy a ofrecer algo. Si de repente te sale algún tumor, me pueden buscar y yo les opero barato, hermanos. Lo haría muy, muy barato. Quizás en menos de $1,000 te haría la operación. ¿Hay algunos voluntarios, hermanos? ¿Por qué no? Porque yo no soy cirujano. Y especialmente no soy cirujano cerebral. Y no tengo la especialidad. Sí lo puedo hacer barato, pero te voy a matar, lamentablemente. Por eso quiero que me paguen primero. Jamás me vendrían con eso, ¿verdad? Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de estos dos trabajos es más importante? ¿Cuál de estos asuntos es más importante? ¿Cirugía cerebral o el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es más importante? ¿Y cómo lo vamos a manejar? Bueno, hermanos, hay muchísima gente que se enoja si comenzamos a decir que el Evangelio es así y no asá. Comienzan a disgustarse y decir, no, pero hermano, Dios es grande, la salvación, tenemos una salvación tan grande, como si Dios es un gigante allá, un Santa Claus que tiene sus brazos extendidos y no importa si vas para allá, Él extiende el brazo y te agarra y te lleva a sí mismo. Como si fuese varios caminos a llegar a Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo camino. Y nosotros manejamos el Evangelio como si no importa cómo se predica, no importa lo que cree la gente, no importa eso. Pero hermanos, les digo que es más importante que cirugía cerebral. Es más importante. Tenemos que ser más específicos, hermanos. Y hay un mensaje que salva y hay otros mensajes que no salvan. Y Pablo dijo que no importa si sea él o un ángel desde el cielo
que llega con otro evangelio, si no es el evangelio que él había predicado, debemos de rehusarlo. Y él dijo que el evangelio que él predicaba lo había recibido por revelación de Jesucristo y no de la iglesia en Jerusalén, no de los apóstoles, sino directamente de Jesucristo. Y él ha dejado descubrir lo que era el evangelio que él predicaba y se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y entonces tenemos que tener cuidado de estar predicando ese mensaje y predicando la única respuesta a ese mensaje, que es la fe solo en Jesucristo solamente. No debemos estar agregando otros requisitos, otros quehacercitos, otras cosas que la gente tiene que hacer para llegar al cielo, porque la Biblia siempre dice que la salvación es por fe. Es por fe, no es por otro. Más de 160 veces en el Nuevo Testamento, la Biblia pone como la única obligación o la única responsabilidad de uno es creer el mensaje. Y incluso dice que el creer ni es una obra, hermanos. Porque al que cree, al que no obra, sino cree. Porque la fe no es una obra. La fe es simplemente confiar en lo que Él hace por mí. Entonces, que nosotros seamos hombres y mujeres del Evangelio, que prediquemos el Evangelio, que confiemos en el hecho de que es el poder de Dios para salvación. Y no hay otro mensaje, y no debemos decorarlo o cambiarlo, agregar algo a ese mensaje. Simplemente debemos de predicarlo tal y cual como es, dejando el resultado en las manos del Señor, porque yo no salvo a nadie, es Cristo quien salva. Yo no convenzo a nadie, es el Espíritu Santo que convence al mundo, pero yo sí tengo responsabilidad de sembrar y regar. Y eso es nuestra responsabilidad, hermanos, de sembrar la buena semilla del Evangelio, pero que la sembremos bien. Que hacemos el trabajo. Casi me pasó como lo que pasó a Carlos ayer. Peligroso es. Entonces, que yo tengo la boca demasiado abierta. Entonces, vamos al capítulo 15, hermanos. Gracias, por si acaso. Ayer estuvo un vaso aquí, pero con un bicho flotando encima. Entonces pero vamos a ver, gracias hermano, por si acaso. Vamos a 1 Corintios 15 y vamos a leer los primeros 4 versículos nomás. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Oremos. Padre, enséñanos el Evangelio en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces estamos aquí a este punto de ver lo que es el Evangelio y está en medio de un capítulo que tiene que ver con la resurrección. Y si no creen en la resurrección hoy o ahorita, después de este capítulo sí van a creer, porque Él lo mira de todos los ángulos posibles. Entonces la base y la prueba de la resurrección nos llevan de vuelta al Evangelio, hermanos. Y es lo que vemos. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio. Hermanos, de vez en cuando necesitamos recibir una clara declaración de lo que es el Evangelio. Y no somos demasiado inteligentes para
para volver al Evangelio. Nos falta siempre volver al Evangelio, volver al Evangelio, volver al Evangelio, hermanos. Y entonces él no pensó que, bueno, los corintios ya son salvos, yo les llevé el Evangelio hace 5 años atrás, ya lo saben, voy a llevarlos a otras doctrinas, sino que él mismo les llevó otra vez, les volvió otra vez al Evangelio. Porque hermanos, ya bastan los mensajes que se predican. Y tuvieron mensajes falsos en el tiempo de Pablo. Y tanto que él hacía por lo mínimo 2 viajes a Jerusalén a discutir el Evangelio. Una vez cuando Agabus predijo que iba a haber un hambre. Y aprovechó la oportunidad con una ofrenda. Ir allá y dice en Gálatas que él se juntó con ellos en privado para exponerles el evangelio que predicaba, porque él no sabía si había corrido en vano o no. Y no era que él pensaba que su mensaje era errado, él quería saber si el mensaje de los ancianos de Jerusalén estaba errado, porque él había escuchado mensajes falsos de los falsos hermanos que llegaron de Jacobo. Y él llegó ahí y presentó el evangelio que él predicaba y ellos aceptaron, dijeron, estamos de acuerdo, Pablo. Pero si hubieran dicho, no creemos así, él le hubiera dado la vuelta y vuelto inmediatamente a Antioquía, porque él no estaba por cambiar su evangelio, porque no lo recibió de hombre, sino de Jesucristo. Y él era siervo de Dios y no de hombre. Entonces, la segunda vez fue cuando tuvieron en capítulo 15 de Hechos una discusión, porque llegaron otros ahí diciendo que para ser salvo tenía que creer el evangelio más ser circuncidado. Otros agregaron que tenían que cumplir la ley de Moisés. Entonces él volvió allá. Esa vez, otra vez, para contender con ellos. Porque él no iba a cambiar su evangelio. Y gloria a Dios que ese hombre tuvo la valentía de pararse firme por el evangelio. ¿Y lo tienen ustedes? ¿Tienen esa valentía? Para el coraje para seguir fieles con el evangelio, o van a estar como muchos negándole a Cristo en oportunidades dadas de decir lo que es el evangelio? Van a decir, bueno, no voy a discutir porque el hermano y esto. No, hermanos, que seamos fieles, que seamos fieles. Versículo 1 una vez más, hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Para que no haya ninguna pregunta, Pablo declaró el evangelio que él les había predicado. Pablo sintió que era importante que los creyentes siguieran escuchando el evangelio. Por eso mismo, cada vez que yo vuelvo acá, vuelvo al evangelio. Me van a escuchar predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos volver siempre al mensaje del evangelio, hermanos. Pablo les recordó que esta era el evangelio que él había recibido por la fe cuando los evangelizó, que ellos habían recibido. Versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo recibieron el evangelio? Bueno, tenían que pasar adelante, tenían que invitar a Cristo en su corazón, tenían que darle su vida a Cristo y tenían que hacerle Señor de su vida, y tenían que confesar todos sus pecados y etcétera, etcétera, etcétera. Así recibimos al Señor. Así enseña la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan, primero, San Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo recibieron? A todos los que le recibieron. ¿Cómo lo recibieron? A los que creen en su nombre, por fe. Lo recibieron por fe. Creyeron en su nombre. ¿Y cuál es su nombre, hermanos? ¿Y qué hizo Él por ti? Exacto, murió por tus pecados, ¿verdad? Y quedó muerto, ¿verdad? Resucitó al tercer día. Entonces, ese mensaje, esa noticia eterna, esa noticia de lo que sucedió en el tiempo y espacio, en la historia, en un fin de semana, en el monte Gólgota. Ese mensaje es el mensaje de la salvación. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y quién es Cristo? Dios. ¿Y quién es Cristo? Hombre. Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Cristo, ese Cristo, el prometido, el que Dios prometió venir desde el jardín de Edén, ese Cristo murió por nuestros pecados. Tuvo propósito, murió en nuestro lugar, murió pagando nuestra deuda. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces, he aquí el Evangelio. Pablo les recordó que este era el Evangelio que habían recibido por la fe cuando los evangelizó. Cuando la Biblia habla de recibir, habla de creer en su nombre, hermanos. Esto es lo que quiere decir recibir, creer en su nombre. Por eso, si va a usar la palabra recibir a Cristo, tienen que recibir a Cristo, lo van a usar bíblicamente. Tienen que recibir por fe a Cristo. Si lo van a usar, si va a usar esa palabra, recibir, úsanla bíblicamente. Tienen que recibir por fe a Cristo. Tienen que creer que Él murió por sus pecados y resucitó al tercer día. Porque si no dices eso, la gente va a decir, bueno, ¿cómo lo recibo? Y vas a decir, bueno, levanta la mano primero, agacha la cabeza, ore así, dígales esto. Y le va a decir una serie de tonterías que no apuntan a Cristo y lo que Él hizo. El Evangelio es lo que hizo Dios a nuestro favor en el Calvario hace 2000 años. Ese es el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo hizo a nuestro favor cuando murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y tenemos que ser claros en esto. Versículo 1 otra vez, hermano. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Están perseverando en el evangelio? Bueno, los de Gálatas no. Desertaron, ¿verdad? Se habían alejado del evangelio. Y es posible, para ellos eran solamente 2 o 3 años. Después de creer, ya se estaban alejando. Imagínense. Esto lo podría pasar. Te podría pasar también a ti. Por eso tenemos que volver a lo que es el Evangelio. Y espero que algún día no vamos a dar estos talleres más aquí en Bolivia. Pero van a seguir con el Evangelio y van a seguir aclarándolo hasta la muerte, hermanos. Amén, amén. Esto es lo que quería escuchar. Un buen amén. Y que sea esto la realidad de todos nosotros. Y ojalá que nunca oigan que Brett está predicando otro evangelio. Ojalá que un rayo me mate antes de que yo predique otro evangelio. Porque hay uno solo. Y es el evangelio que vemos aquí en este pasaje. Pablo dijo que este era el evangelio por el cual habían sido salvos.
En el griego está en el tiempo presente, voz pasivo, tiempo indicativo. O sea, esta es una palabra segura. Entonces leemos el versículo 2, hermano. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Sois salvos, tiempo presente. Por el cual asimismo sois salvos. Vamos a hablar de esto un poquito. El término salvación o salvos, el raíz en el griego es sozo. Doctrinalmente tiene 3 tiempos o realidades. Hay un tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Entonces, cuando vemos la palabra salvación en la Biblia, nos toca a cada uno de nosotros examinar el pasaje donde se encuentra la palabra salvo, salvación, salvado, lo que sea. Tenemos que ver el pasaje para ver de cuál tiempo está hablando el autor. Y es muy importante, porque en nuestra salvación única hay un tiempo pasado en esa salvación. Se llama la justificación y significa la salvación de la pena del pecado en el momento de la salvación. Esta es una realidad verdadera del pasado de todo creyente. Me gusta pensar en la salvación como un paquete, porque la salvación es dádiva de Dios, vida eterna. La vida eterna es el don de Dios, ¿verdad? Pero nosotros en la Navidad a veces conseguimos un paquete, ¿verdad? Un regalo. Y abrimos el regalo, rompimos el papel y ahí abrimos la caja y ahí adentro pueden haber varias cosas, ¿verdad? Sacamos una cosa y decimos, ¡ay, qué bueno esto! Y lo ponemos ahí, sacamos otra cosa, ¡ay, qué interés! Gracias y otras cosas. En la salvación única nuestra, el paquete, vienen 3 partes. Una parte es pasada o instantánea cuando creemos. Una parte es presente y otra parte de eso, otra realidad de ese regalo único es que hay una parte futura. Pero es una sola salvación que nos da. Pero en cada contexto demuestra que el autor estará enfatizando una de esas realidades o aspectos de nuestra salvación única. Y tenemos que mirar bien para saber cómo está explicando la salvación. Hay un tiempo presente. La salvación nos habla de la santificación, nos habla de la salvación del poder del pecado en un sentido constante de día a día. Esta es la realidad presente o actual de todo creyente. Y hermanos, en versículo 2, cuando dice sois salvos, está hablando tiempo presente. Está hablando de tiempo presente. Está hablando de santificación en 1 Corintios 15, 2. Pero hay un tiempo futuro, la glorificación. La glorificación nos habla de la salvación de la misma presencia del pecado. Esto será una realidad futura para todo creyente. Si has sido salvo, serás salvo. Si serás salvo es que has sido salvo. Y si hemos sido salvos, estamos siendo salvos en el tiempo presente. ¿Qué les parece? Amén. Tu tarea como un estudiante de la palabra es determinar a qué tiempo de la salvación corresponde cada versículo donde los términos salvos o salvados o salvación ocurren. Y a veces es un poco difícil, pero en la mayoría de las veces es simple,
Es fácil de entender de qué parte de nuestra salvación se refiere. Pablo habló aquí no del primer tiempo de la salvación, sino más bien del segundo tiempo, específicamente la santificación. Está hablando de la santificación. Entonces, con esto en mente, leamos el versículo 2 otra vez. Veamos aquí. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois santificados. Sois salvos, pero sois santificados. Si no creísteis en vano. O sea, tu salvación eterna de la penalidad del pecado depende de la cruz y del Evangelio. Pero tu salvación en el tiempo presente, tu santificación diaria, depende del Evangelio, hermanos. Entonces debemos ser muy claros en enseñarlo. Entonces vamos a mirar la fase de nuestra salvación única. Hubo un momento en nuestras vidas cuando oímos el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Oímos este mensaje y creímos en Cristo como nuestro Salvador. Esto lo llamamos la fase número 1 y es salvación de la pena del pecado. Lo podemos ver en Tito 3:5 donde dice nos salvó. Tiempo presente, pasado, futuro. ¿Cuál es? Pasado, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, esto ocurrió en el momento de creer. Fuimos regenerados. ¿Quién hace la regeneración? El Espíritu Santo, según Juan 3. Y ¿quién nos renova? El Espíritu Santo nos renova. Entonces la salvación es de Dios. En el momento de creer, Dios nos salvó. No nos salvamos a nosotros mismos. No hemos contribuido ni una gota de esfuerzos en nuestra salvación. Hemos hecho lo opuesto de obrar. Hemos creído. Y la Biblia enfáticamente dice que la fe no es una obra. Y sabemos que no es una obra. La fe es como semejante a lo que pasó con los israelitas cuando vieron la serpiente levantada, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros miramos a algo, verdad? Cuando yo les miro, ¿verdad? Yo tengo unos rayos que salen de mis ojos, ¿verdad? Y van allá buscando lo que está ahí, agarro la información y me la trae otra vez. Así pasa, ¿verdad? Con los ojos. No pasa así. Cuando nosotros miramos a algo, es que tenemos dos huecos en el frente. Y esos huecos están tapados con plástico natural, se llaman los ojos. Y esos huecos permiten que luz entra. No es que yo mando algo allá y lo agarro y lo llevo de nuevo a mi cuerpo. Simplemente cuando yo miro algo, yo estoy permitiendo la luz que hay en este cuarto entre en mis ojos y mis ojos sabe lo que es. Entonces, el mirar no es que yo estoy haciendo algo, sino lo que está allá está entrando en mi corazón, en mis ojos y luego en mi mente. La fe es semejante. La fe es cuando yo dejo de trabajar y yo confío en lo que otro va a hacer por mí. Y entonces una buena metáfora por la fe es el mirar. Y entonces en el día de Dios proveyó una provisión. Ellos miraron la provisión, pero Dios les salvó. Nosotros
creemos en aquel quien murió por nosotros, no estamos trabajando, no estamos agregando nada, simplemente estamos confiando en lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él nos salva cuando creemos. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le sacó la lista, ¿verdad? 20 cosas que hacer. Los 7 pasos para la salvación. ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y salvo serás, tú y tu casa. Lo mismo para ti, lo mismo para tu familia. Lo mismo para todo el mundo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? El Hijo de Dios. Dios hombre. ¿Y qué hizo Él por nosotros? Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. En el momento de creer somos justificados. Es algo legal, forénsico. Dios lo hace. El juez del universo, Él que es del Corte Suprema. En el Corte Suprema hay un solo juez y se llama Dios. Yahweh. Y Dios eterno. Dios todopoderoso. Y cuando Él nos declara justos, ¿quién nos condenará, hermanos? ¿Quién puede convocar un corte más allá de Él? ¿Quién puede llamar un juez más grande que Él, que puede cambiar, volcar la decisión? Nadie en el mundo. Y Dios nos declara justos en el momento de creer, hermanos. Así nos enseña de plano el apóstol Pablo por medio de Romanos 3, 21 a 31. No hay duda en las Escrituras. Y Dios nos ha justificado. Y es una declaración. Y no somos dignos. Jamás seremos dignos, pero Dios nos justifica. Y siendo justificados, la glorificación es un dado. Por eso Romanos 8:30 dice que al que predestinó, llamó, al que llamó, justificó, al que justificó, glorificó. Tiempo pasado, aunque no veo a ninguno glorificado aquí. Pero somos glorificados ya. Es un hecho. Es una cosa que podemos llevar al banco porque es dinero en nuestras manos. Es cierto que va a pasar. Pero ese creyente que es salvo de la pena del pecado, también es salvo del poder del pecado. O sea que Dios no nos salva y no nos dice, bueno, buena suerte, nos vemos al otro lado. Sino que Él está involucrado en nuestro diario vivir. Él nos ama, Él vive en nosotros mediante el Espíritu Santo. Y Él estando ahí, está pues a nuestro favor. Y si Cristo nos ama, ¿quién nos puede pues separar de ese amor? Nadie en el mundo. Y Dios en su amor está actuando en nuestras vidas diariamente. Por eso en Filipenses 2:12 vemos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo vamos a ocuparnos en nuestra salvación si no la tenemos? La única manera de decir ocupaos, ocúpense en su salvación, la única manera de decirlo es que sí somos salvos. Y sí somos salvos. ¿Por qué? Porque Él nos salvó por su gracia. Entonces Él quiere que nosotros estemos ocupados en esto, con temor y temblor. O sea que es serio pues nuestra salvación. Y Él está pues actuando en nosotros, como dice el próximo versículo que no está aquí. El versículo 13 dice, pero porque es Dios quien
da el querer y el hacer también. O sea que Él está presente en nuestras vidas. En Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo pensaba que ya era salvo, porque me habla de recibir alguna palabra, alguna enseñanza que me va a salvar el alma. Porque hay dos tiempos en nuestra salvación. Yo fui salvo, justificado, pero estoy siendo santificado. Y entonces la palabra de Dios es esencial. Tengo que recibir la palabra de Dios para seguir adelante en mi santificación. Y el justo por la fe vivirá, hermanos. Entonces, claro que si me equivoco, puedo ir mal en mi santificación, pero Dios no me expulsa de su familia, sino como un buen padre me sigue pues corrigiendo y trabaja conmigo hasta la muerte. Y entonces Dios está involucrado en tiempo presente, una realidad presente. Se llama santificación, pero hay otra realidad futura, y con esto vamos a terminar. Es el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento futuro, cuando seremos salvos de la presencia del pecado. Y hermanos, estoy ansioso para ese día. Aunque para salir es bueno, y quizás para quedarme aquí es bueno para mi familia y otros. Entonces estoy contento aquí, no estoy buscando un pasaje para esta noche ni nada. Pero sí estoy ansioso de estar con el Señor. Entonces Dios nos va a salvar de la presencia del pecado. En Hechos 9:28 vemos que así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y nos va a salvar, hermanos, en el futuro. ¿Por qué? Porque nos salvó ya en el pasado. Nos salvó cuando creímos en Cristo, y va a seguir salvándonos. Romanos 13:11 dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, nuestra salvación está cerca, hermanos, y se llama la glorificación. Ahora, aquí tenemos una sola salvación, pero tres realidades. Una realidad pasada, una realidad presente y una realidad futura. Y si no entendemos esta realidad de nuestra salvación única, entonces malinterpretamos la Biblia. Y vemos algún versículo que dice, como por ejemplo esto de Romanos 13:11, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos pensando, wow, ¿será que no tengo salvación, pero estoy casi llegando a agarrar la salvación, pero está fuera de mi alcance, pero ya me estoy acercando? Si no entendemos que la salvación tiene tres tiempos, podemos pensar así, que yo tengo que alcanzar la salvación. No la he alcanzado todavía, pero estoy cerca ya. No, está hablando del tercer tiempo, la tercera realidad, la glorificación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la salvación única que tenemos en Cristo Jesús, el quien nos salvó, nos salva y nos salvará. Siendo salvos ya por haber creído en el Evangelio, por haber creído en tu Hijo unigénito Jesucristo, quien derramó su sangre, murió por nosotros en el Calvario y resucitó al tercer día, por creer en Él,
Padre, tenemos vida eterna y viviremos contigo por los siglos de los siglos como un don gratuito, Padre, algo que jamás mereceremos. Enséñanos, Padre, esta verdad. Y gracias por todos mis hermanos y hermanas acá. Bendícelos a todos. Bendice la comida en nuestros cuerpos también. Amén.